Bien, vamos a repetir la clase de hoy, que ya que había alumnos que no escucharon cómo fue la clase. Bien, empezamos con un ejercicio que nos pedían calcular el índice de Gini. Los datos son los que aparecen en la tabla. Tenemos el sueldo por hora, 20 euros la hora, 27 euros la hora, 36 euros la hora, etc. Así hasta 120 euros la hora. A continuación tenemos la frecuencia absoluta. Hay 10 personas que han cobrado 20 euros la hora, 12 personas que han cobrado 27 euros la hora, la frecuencia. En total tenemos 40 personas distribuidas entre los diferentes sueldos. Bien, para calcular el índice de Gini, tenemos la fórmula aquí abajo. El índice de Gini es igual a la suma desde igual 1 hasta k menos 1 de los P sub i menos los Q sub i dividido entre la suma desde igual 1 hasta k menos 1 de los P sub i. Tenemos que averiguar cuánto valen los P sub i y los Q sub i. Para eso veremos que P sub i es igual a las frecuencias absolutas acumuladas dividido entre n multiplicado por 100. Es decir, las frecuencias absolutas acumuladas las tienen ustedes en esta columna. La primera es 10, coincide con el primer valor de la absoluta, 10. La segunda sería 22, que es lo anterior, más lo nuevo, que es 22, 12, 22, 22 más 8, 30, 30 más 5, 35, 35, 38, 39 y 40. Si lo hemos hecho bien, el último valor de la frecuencia absoluta acumulada coincide con la n, 40. Bien, vamos a calcular las P sub i. La primera P sub i sencillamente sería primer valor de la frecuencia absoluta acumulada, 10. 10. ¿Están viendo? 10. Valor de n, 40. Que sería 10 dividido entre 40 por 100, me da igual a 25. Segundo valor de la frecuencia absoluta acumulada, 22. 22 dividido entre 40, multiplicado por 100, daría 55. Y así seguiríamos con todos los valores para calcular las P sub i. El penúltimo sería 39 dividido entre 40 por 100, 97,5. Y el último sería 40, como es el último valor de la frecuencia absoluta acumulada, me coincide con n. 40 entre 40 es 1, 1 por 100, 100. Ya tenemos las P sub i. Ahora hay que calcular las Q sub i. Bien, para calcular las Q sub i primero hay que dar varios pasos. Primer paso, como vimos, es multiplicar cada valor de la variable por su frecuencia absoluta. 20 por 10, 27 por 12. ¿Vale? Para ello creamos esta columna de las x sub i por las n sub i. Resta decir que si fuese variable continua, en vez de x sub i, tendríamos que poner la marca de clase, s sub i. Pero ahora son discretas, 20, 27, 36. Por lo tanto, serían las x sub i por las n sub i. Primer valor sería 20 por 10, 200. El siguiente, 27 por 12, 324. El siguiente sería 36 por 8, 288. Y así seguiríamos, y el último sería 120 por 1, 120. Bien, ya tenemos. ¿Qué representa este 200? Significa que estamos hablando de los sueldos de los empleados, ¿verdad? Del hotel. Significa que para pagar los 10 sueldos de los empleados que cobran 20 euros por hora, me está costando 200 euros. 324 euros es lo que me cuesta mantener a estas 12 personas a 27 euros por hora. 120 euros es lo que me cuesta mantener a esta única persona, que se le pagan 120 euros la hora. ¿De acuerdo? Hemos multiplicado, por lo tanto, el número de veces que se repite en cada precio del salario. ¿Vale? Bien, a continuación, para calcular las Q sub i, se acuerdan que teníamos que calcular las mu sub i. Y las mu sub i era simplemente el acumulado de estos productos. Es decir, mu sub i, el acumulado, el primero sería 200.
El siguiente sería 200 más 324, 524. 524 más 288, 812. Y así seguiríamos, y el último me da 1442. ¿Qué significa esto? Este valor, este 1442, significa que en total, para pagarles a todos, nos hemos gastado 1442 euros, ¿verdad? Porque hemos ido sumando lo que gastamos con los de 20 a 10, los que gastamos entre 27 12, este de aquí ya me cubre todo lo anterior, este me cubre todo lo anterior y el último, como vamos acumulando, ya me cubre todo. Es decir, el coste total de los sueldos han sido 1442 euros. Continuamos con el índice de Gini. Esto era simplemente para que ustedes supiesen cómo interpretar la columna de las MU. Simplemente el último valor sería el coste total de todos los sueldos. Continuamos ahora vamos a calcular la Q. La Q simplemente es cada U sub I de esta, cada mu sub I, dividido siempre entre la última mu sub I y multiplicado por 100. ¿Vale? Vamos a ver. Es decir, cada mu sub I dividido entre la mu sub N, que es cada N, la última, por 100. El primero mu sería 200 dividido entre 1442. Y lo que me dé lo multiplico por 100 y esto me da 13,8. Compruébenlo. 13,8. El segundo sería 524 dividido entre 1442 por 100 y eso me da 36,3. El tercero sería 812 dividido entre 1442 por 100 y da 56,3. Y así seguimos. El último valor, ¿qué sería? Sería U sub n dividido entre sí misma, ¿verdad? De U sub n, ya le tocaría la última, U sub n dividido entre U sub n. 1442 entre 1442 es igual a 1, por 100 es 100. El último valor me da 100. Bien, ya tenemos todo. Volvamos a mirar el índice de Gini, la fórmula. Dice que en el numerador lleva esta suma de cada P sub I menos las Q sub I. Es decir, tendré que calcular una nueva columna. En esa nueva columna tendré que poner los valores de las P sub I menos las Q sub I. Cuando tenga esa columna la sumo, pero ojo, el último no se suma, se suman todos menos el último. Vamos a calcular este numerador. ¿Bien? Ponemos aquí la columna de las P sub I y las Q sub I menos Q sub I. El primer valor, ¿qué sería? El primer valor de la P sub I es 25, ¿vale? 25 menos el primer valor de la Q sub I, que es 13,8. 25 menos 13,8, 11,2. Lo van viendo, es las P sub I menos las Q sub I. Siguiente, P sub I, 55, que le corresponde a la Q sub I de 36,3. 55 menos 36,3, 18,7. El siguiente, 75 menos 56,3, 18,7 también. 87,5 menos 73, 14,5, y así seguimos. Y pueden comprobar ustedes como el último sería, el último de las P sub I es 100 y de las Q sub I también es 100. 100 menos 100, 0. Por eso dice el numerador que hay que sumar toda esta columna, pero sin tener en cuenta el último, porque es 0, ¿vale? Por lo tanto, si sumamos 11,2, 18,7, etc., me da 78,5. Ya tenemos el numerador del índice de Gini, 78,5. El denominador es más fácil. El denominador es la suma de los P sub I sin tener en cuenta el último. Es decir, venimos a la columna de las P sub I, sería 25 más 55 más 75 más 87,5 más 95 más 97,5. Cuando yo sume todo esto, sin tener en cuenta el 100, el último no se tiene en cuenta, según la fórmula, da menos 1. La suma me da 435. Ya está, ya tengo numerador y denominador. Solamente tengo que dividir ahora el 78,5 entre el 435 y me da 78,5 entre 435 me da 0,18. Es decir, el índice de Gini
como ustedes saben, está entre 0 y 1. Cuando es 1, significa que un único individuo se lleva todo. Ahí no hay equidad. Ahí hay mucha concentración, uno concentra todo. Cuando hay equidad es cuando el índice de Gini está próximo a 0, que significa que a todos se reparte por igual. A todos les toca lo mismo. Bien, como en este caso es 0,18, indica que no hay desigualdades en los sueldos. Los sueldos están bien distribuidos. ¿Se acuerdan ustedes que yo dejé un cuadro que decíamos que si el índice de Gini era menor que 0,3, era equidad? Si está entre 0,3 y 0,6 se empiezan a dar ya situaciones de falta de equidad, y si está por encima del 0,6 la desigualdad es muy grande, ¿no? Pues en este caso 0,18 no hay desigualdades. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Aquí nos piden calcular el grado de concentración de la renta. Vean ustedes que siempre que hablemos de concentración, estamos hablando de Gini. Grado de concentración, ¿cuánto vale el índice de Gini? Aquí tenemos una variable ahora de carácter continuo, ¿verdad? Intervalos del 0 al 5, de 1,5 a 2,5. Aquí tenemos la frecuencia absoluta y las marcas de clase. En total tenemos 82 individuos. Para calcular el índice de Gini, lo primero es calcular las P sub I. Es decir, necesitamos conocer la frecuencia absoluta para luego dividirla entre n y multiplicarla por 100. Y así tenemos las P sub I. Vamos allá. Frecuencia absoluta, el primero es igual a las acumuladas. El primero es igual al primero. De la absoluta, 34. El segundo sería 34 más 22, 56. 56 más 18, 74. Y así tenemos toda la frecuencia absoluta acumulada. Si está bien, el último nos coincide con n. Pues ya está. Las P sub I, ya está. P sub I es dividir cada n sub I entre n y multiplicarlo por 100. 34 dividido entre 82 multiplicado por 100 es 41,5. 56 dividido entre 82 por 100, 68,3. Y el último sería 82 dividido entre 82 por 100, es 100. Tenemos las P sub I. A continuación hay que calcular las Q sub I. Pero para calcular las Q sub I necesitamos primero conocer las mu sub I. Y para conocer las mu sub I primero tenemos que multiplicar cada marca de clase por su frecuencia absoluta. Cada marca de clase por su frecuencia absoluta. 34 por 1, 34. 22 por 2, ¿no? 44. Marca de clase por n sub i. 3,5 por 18, 63. 5,5 por 5, 17,5. Y por último 8,25 por 3, 24,8. Ya tenemos todo. Ahora podemos calcular los acumulados. 34, el primero es igual al primero. El segundo, 34 más 44, 78. 78 más 63, 141. 141 más 27,5, 68,5. Y por último, 68,5 más 24,8, 193. Aquí estamos hablando de la renta. La renta total que se ha repartido, ¿cuánto es? 193,3, ¿verdad? Porque hemos ido acumulando. 34, ¿qué es? 34 es la renta que se ha repartido en este intervalo, ¿no? Es marca de clase por número, por n sub i. 44 es la renta que se ha repartido en este segundo intervalo. Así seguiríamos. Entonces, si vamos acumulando 34, que es lo que se repartió en el primero, más 44, que es lo que se repartió en el segundo, lo que se repartió en el segundo, más el tercero, etc., al final llegamos que la renta total de este municipio, o lo que se repartió, lo que fuera, es 193,3 euros. ¿Vale? Bien, continuamos. Esto era un inciso. Continuamos calculando la Q sub I. Ya podemos calcular Q sub I porque conocemos la mu sub I. Simplemente es cada mu sub I dividido entre la última, entre 193,3, entre la mu sub I, multiplicado por 100. Vamos allá. 34 dividido entre 193,3 por
por 100, 17,6. 78 dividido entre 193,3, que es la última sub i, ¿no? Sub n es 193,3. Por 100, pues aquí lo tenemos. 141 dividido entre 193,3 por 100, pues 73. Y el último sería 193 por 3 dividido entre 193 por 3, porque me coinciden, ¿no? Un sub i ya es n, ¿no? Y es la última. La última dividida entre la última por 100 es 100. Ya está. ¿Qué más teníamos que hacer? Bueno, según la fórmula, ahora tenemos que restar los p sub i de los q sub i. Aquí lo tenemos. Primer p sub i, 41,5. Menos 17,6, nos da 23,9. 68,3 menos 40,4. ¿Cuánto nos da? 27,9. Simplemente cada p sub i menos su correspondiente q sub i. La última que sería, pues sería 100 menos 100, 0. Ahora tenemos que sumar, ¿verdad? Sumar todo esto, pero sin tener en cuenta el último. Es la suma de los p sub i menos q sub i, menos, llegando hasta el penúltimo, hasta el 9,1. Si lo sumamos, 78,2. Ahora necesitamos para el denominador sumar lo mismo de las p sub i, es decir, todas menos el último. Y esto me da 296,3. ¿Compruébenlo? Comprueben que le dan bien estos resultados. Vale, pues ahora simplemente sustituir. En la fórmula sería la suma de los p sub i menos q sub i hasta n menos 1 es 78,2. Vale. Dividido entre la suma de los p sub i hasta n menos 1 es 296,3. ¿Verdad? Esto da redondeando 0,3 o 0,20 largo, ¿no? 0,3. ¿Qué podemos decir? Lo mismo que antes. Hay equidad. ¿Por qué? Porque es menor o igual que 0,3. Bastante equidad. ¿Vale? Está próximo a 0. Distribución equitativa de la renta en este municipio. Bien. La curva de Lorenz. Bien. Cuando vimos nosotros la medida de concentración, se podía obtener mediante un método analítico, que es el índice de Gini, o mediante un método gráfico, que es la curva de Lorenz. Es importante, la curva de Lorenz, vean ustedes que es un cuadrado, ¿verdad? Y tiene una diagonal principal. La diagonal principal es la diagonal de la igualdad. El índice de Gini vale 1, cuando estamos encima de esta recta. ¿Por qué? Porque miren, vamos a ver, en el eje X tenemos las P sub I, es decir, proporción de la población. Y aquí en el eje vertical tenemos las Q sub I, que es la proporción de reparto, lo que le toca a cada uno. Vamos a ponernos más o menos en la mitad. Aquí, donde tengo el cursor, el 50%. Si yo subo y llego justo a la diagonal, significa que a este 50% le está tocando también el 50% del eje vertical, 50 y 50. ¿Vale? Por eso al 25% le tocará el 25, al 75% encima de esta recta, de esta diagonal, le tocará el 75% de la riqueza. ¿Vale? Al 100% le tocará el 100%, ¿lo vas viendo? Coincide el porcentaje del eje horizontal con el porcentaje del vertical, siempre que estemos sobre la recta de la diagonal. En este caso el índice de Gini es 1, siempre encima de la diagonal el índice de Gini es 1. Sin embargo, hay ocasiones en donde, por ejemplo aquí en este caso, si te das cuenta, aquí esto es más del 50%, más de la mitad de la recta, lo van viendo aquí. Esto a lo mejor puede ser el 60%, ¿no? Aquí. Sin embargo, cuando me traslado aquí, a lo mejor se me queda en el 20%. ¿Qué significa? Este punto de aquí, donde está la punta de esta flecha, que al 60% de la población solo le está correspondiendo el 30%. Entonces la curva de Lorenz me va diciendo las desigualdades que se van apreciando. Vamos a ver un ejemplo. Miren, aquí tenemos los P sub i y los Q sub i, ¿vale? Vamos a dibujar el gráfico. Aquí tengo yo el gráfico, el 100% y el 100%. Si estuviese encima de la recta, fíjate por ejemplo que al 50% le tocaría
exactamente el 50%, o al 90%, ¿verdad? Le tocaría exactamente el 90% de la riqueza, ¿no ven? 90 y 90. Sin embargo, nosotros vamos a dibujar. Tenemos 0, 0, ¿vale? Partimos del 0, 0. Luego aquí dice que el 41,5% de la población le está correspondiendo el 17,6% de la riqueza. Entonces venimos y pintamos aquí y decimos, a ver, en el eje X, en el horizontal, tenemos nosotros que al 41,5%, cuando vamos al eje Y, le está tocando el 17, aquí más o menos, 17,6. Luego si representamos al siguiente individuo, 18,3%, 40,4. Un 18,3 está aquí casi al lado del 70, ¿no? Y le toca un 40,4, ¿vale? Y luego el otro, al 90,2, le toca un 73. Al 96,3, ¿verdad? Un 87,2. Si ahora unimos estos puntitos, ustedes pueden hacerlo si quieren, si unimos estos puntitos, lo vamos uniendo, vamos obteniendo la curva de Lorentz, ¿verdad? Y entonces esta curva me está enseñando las desigualdades. Si fuese todos iguales, esta curva tendría que estar encima de la diagonal, ¿eh? Porque encima de la diagonal a cada proporción le toca exactamente la misma cantidad de riqueza. En cambio aquí no, aquí vimos que al 68% le tocaba el 40%. ¿Vale? Es la otra manera de ver, por lo tanto, la desigualdad, curva de Lorentz. Bien, vamos a ver el último apartado del tema 3, lo que se llama tipificar una variable. Vamos a leerlo. Dado una variable x con media x y desviación típica s, se define la variable z como la variable tipificada. Es decir, cuando aparezca en la z se simboliza que es una variable tipificada. La variable z es una transformación de la variable x, cuya media es 0 y su desviación típica es la unidad. Vamos a ver. Dicen simplemente que z es una transformación de la variable x, es decir, pues la variable x. La variable x pero con media 0 y desviación típica 1, pues ya está. Es decir, hay que coger a la variable x, hay que restarle su media y lo que me dé lo divido entre la desviación típica. Cuando yo hago esta transformación de la variable x, es decir, quitarle su media y dividirla entre su desviación típica, obtengo una nueva variable que se llama z. Esta variable z ahora no tiene ni media ni desviación típica. Es una variable que tiene de media 0, porque le hemos quitado la media, y desviación típica 1, porque la hemos dividido entre la desviación típica. ¿Vale? Eso es tipificar o también estandarizar. ¿Vale? Es lo mismo, tipificar y estandarizar. Simplemente escoger, restarle la media y dividirlo entre la desviación típica. ¿Vale? ¿Qué ventaja tiene? Tiene la ventaja que permite comparar a dos o más individuos que tengan medias y varianzas distintas. Claro, si a los individuos le quitamos sus medias y su varianza, pues ya sí podemos compararlos. Por ejemplo, miren qué fácil. En la asignatura de estadística, en el examen que hemos hecho, el grupo de teoría 1 tiene una puntuación media de 79 puntos, con una desviación típica de 8 puntos. Vale, tenemos, vale, por un lado. Por el otro lado tenemos que en el grupo de teoría 2 tiene una puntuación media con una desviación típica de 5. Es decir, yo he hecho los exámenes, ¿vale? Yo he hecho los exámenes y he cogido al grupo A y he calculado la media del grupo A. Y me sale que la media del grupo A es un poquito más alta, 79, que la media del grupo B, que sale 70. Esto me puede decir a mí, de entrada, o bien que en el grupo A hay mejores alumnos, porque la media es más alta, 79, y la del grupo B 70, o me puede decir también que el examen del grupo A fue más fácil que el del grupo B, por eso la media es 79 en vez de 70. Bien, vamos a suponer que un alumno del grupo A sacó un 85 y un alumno del grupo B sacó un 74. En términos absolutos,
este alumno sacó mejor nota, un 85, ¿verdad? Frente al otro que sacó un 74. Este sacó peor nota. Eso es en términos absolutos. Pero si yo quiero compararlo, quién sacó mejor nota, tendría que tipificarlo. ¿Por qué? Porque en el grupo A la nota media fue 79 y la desviación típica fue de 8 puntos, y en el grupo B la nota media fue de 70 y la desviación típica fue de 5 puntos. Es decir, estos dos grupos tienen características diferentes. Pues entonces lo único que tengo que hacer es quitarle la media a la nota del alumno A, la media y la desviación típica de su grupo, y quitarle la media y la desviación típica del grupo de la alumna del grupo B o del grupo 2. Vamos a hacerlo. Y así vamos a ver quién ha obtenido la mejor nota, pero en términos relativos, no en términos absolutos, porque en absoluto ya se ve que la del grupo A sacó un 85. Bien, vamos a tipificar. Alumna del grupo A había sacado o sacó 85 puntos, pero la media de su grupo es 79, le restamos la media. Y la desviación típica de su grupo es 8, le restamos la desviación típica. Es decir, en términos, si quitamos la media y la desviación típica, se me queda una nueva variable, que es transformación, ¿no?, de la variable original, de la puntuación original, y me da 0,75. Vamos a hacer lo mismo ahora con la alumna del grupo B. La alumna del grupo B, vamos a tipificarla. Yo le he puesto Z de A y Z de B para saber que es la alumna A y la alumna B, nada más. Bien, transformamos la variable, quitándole su media y dividiéndola su desviación típica, y me da ahora que la alumna del grupo B, su nota es 0,8. Entonces pueden comprobar que en términos relativos, la alumna del grupo B ha sacado mejor nota que la del grupo A. ¿Vale? A pesar de todo, a pesar de que el primero haya sacado 85 puntos y el otro haya sacado 74, ¿no? En términos relativos, el que sacó 74 puntos sacó mejor nota, ¿verdad? Para eso, para comparar, hay que tipificar, ¿vale? Cuando dos individuos proceden de poblaciones distintas, o como en este caso, de muestras distintas, ¿no? Uno viene del grupo 1 del grupo 2, para poder compararlo tengo que tipificar. Cuando se tipifica, es simplemente se transforma la variable quitándole su media y dividiéndola entre su desviación típica. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos dos hoteles, el CAX, el gasto de los turistas en el hotel A. Los gastos medios en este hotel son de 150 euros y la desviación típica es de 100 euros. Luego tenemos otro hotel donde su gasto medio, los gastos medios de los turistas en ese hotel es de 200 euros y su desviación típica es de 250 euros. Vale. Un turista del hotel A ha gastado 200 euros y otro turista del hotel B ha gastado 270 euros. Y nos pregunta, comparando los dos turistas, ¿cuál ha realizado el mayor gasto relativo? Es decir, queremos compararlo en términos relativos, no en absoluto. En absoluto ya veo yo que el del hotel B ha gastado más, 270 euros. Pero si lo comparamos en términos relativos, lo que tenemos que hacer es tipificar. Si tipificamos el gasto en el hotel A, sería el turista del hotel A ha gastado 200 euros menos su media, que es 150, dividido entre su desviación típica, que es 100, me da 0,5. El otro turista que gastó 270 euros, en términos absolutos gastó más, pero en términos relativos, si le quitamos las características de su grupo, de su hotel, ha gastado menos. 0,5 es mayor que 0,28. ¿De acuerdo? Comparar en términos relativos. Bien, hasta aquí es la clase de lo que se dio en la clase de hoy. He ido un poquito más rápido porque en la clase dimos más tiempo para hacer los ejercicios, pero yo creo que ustedes pueden parar el vídeo e ir haciendo el ejercicio y ir controlando los tiempos como ustedes quieran. Nuevamente pido disculpas por los fallos que hemos tenido hoy en clase de sonido. Espero que con este vídeo
que se solucionen los problemas. Cualquier duda me mandan un correo.